Soy Claudia Sangüesa, soy economista, soy profesora del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad de Diego Portales y trabajo en temas de economía laboral, educación y políticas sociales. La importancia de la reforma educacional en curso es que, primero que nada, viene de un proceso, no es un evento, sino que viene de un proceso de evolución del sistema educativo chileno, en el cual está muy cuestionado. Nosotros tenemos un sistema educativo bien paradigmático a nivel internacional, en el sentido de que es uno de los sistemas educativos donde las políticas educativas están bien intencionadas hacia organizaciones de mercado, ¿ya? Y entonces hay competencia en el sistema educativo, se compite por alumnos, se financia a través de un voucher, hay pruebas estandarizadas, hay una serie de características que hacen de nuestro sistema educativo un sistema en ese sentido único en términos de cómo el mercado lo ha afectado, digamos. Y ese sistema está en cuestionamiento hace tiempo en Chile, yo creo que por lo menos hace unos 10 o 15 años, porque ha generado dos cosas. Primero, no ha generado la calidad que todos esperamos, en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Calidad, o sea, en el sentido menor también. O sea, si nosotros pensáramos que calidad es solo una prueba estandarizada como el CIMSE, no ha generado los beneficios que esperábamos, y por otro lado ha generado una alta segregación y una alta desigualdad. Entonces el sistema educativo, que tiene que cumplir con ser promotor de igualdad de oportunidades, no está cumpliendo con eso. Por lo tanto, no es un sistema educativo que genere el respaldo social que necesita, ¿okay? Entonces yo creo que, y por otro lado, eso ha sido altamente cuestionado por la ciudadanía. Sin embargo, hasta ahora no habían habido cambios reales en el sistema educativo, sino que se siguió administrando un poco el sistema que teníamos. Y por lo tanto lo que ahora pasa, el hecho de que este nuevo gobierno haya recogido muchas de las demandas ciudadanas, representa un cambio también en la forma de hacer las cosas en términos más políticos. Si escuchar a la ciudadanía y tratar de implementar políticas públicas que estén de acuerdo también a esos otros distintos valores. Y en el fondo lo que quiere hacer Chile no es moverse hacia un extremo. Si estamos en un extremo de los tipos de sistema educativo, y en el fondo gradualmente irnos moviendo hacia otro tipo de sistema educativo, que es el más común por lo demás en la literatura internacional. O sea, en general los países lo que tienen es sistemas educativos públicos mayoritarios, gratuito, organizados un poco en forma descentralizada, pero parte del Estado, lo que permite igualar oportunidades, o sea, tener una vara de igualdad. Y de hecho los mejores sistemas educativos del mundo presentan un poco esas características, ¿sí? De generar equidad en el sistema educativo. Entonces, en términos de educación escolar, eso es lo que se quiere. Por ejemplo, eliminar el financiamiento compartido implica ampliar la gratuidad en el sistema escolar para el 93% de los niños chilenos que asisten a esos colegios. En no selección implica también disminuir la segregación en el sistema educativo, cosa de que los padres pueden haber políticas de admisión coherentes y no que segreguen por nivel de ingresos ni por nivel de habilidades, y también el fin al lucro, que en el fondo el sistema escolar no está prohibido. Por lo tanto hay muchos empresarios que en realidad tienen colegios porque es un buen negocio y no porque haya una función educacional detrás. Entonces, en escolar se está avanzando en eso, hay mucho más en que avanzar, no es lo único que hay que hacer, pero creo que es un paso primero y un paso importante. Y en términos de educación superior, es quizás lo más cuestionado que hay hoy día,
También tenemos un sistema muy particular, un sistema según los datos de la OECD, con los aranceles más altos de todos estos países, en términos de corregidos por paridad del poder de compra, o sea, corregidos por nivel de ingreso, y por lo tanto es un sistema altamente privatizado en el sentido del financiamiento, y entonces cada persona va y compra, ¿cierto?, el cartón que quiere comprar al precio que puede hacerlo, y hay un problema grande en términos de esa regulación, en el sentido de que nadie está mirando de qué forma regular esos aranceles. Por supuesto que las familias tienen una gran disposición a pagar, y eso lo saben un poco las universidades y también los centros de formación técnica, los institutos profesionales, y por lo tanto los aranceles han crecido en forma exponencial en los últimos años. Además, está permitido endeudarse con aval del Estado en bancos privados, y eso ha permitido que muchos accedan a la educación superior, pero a costa de un endeudamiento alto que ni siquiera es esperado, o sea, ni siquiera toman conciencia de lo que realmente es. Y por lo tanto, en este momento tenemos un sistema educativo donde hay muchos recursos de las familias involucrados, y el Estado no se hace cargo tampoco de financiar todas las funciones que tienen las instituciones. Y además hay un problema de calidad tremendo, porque no hay ninguna regulación, hay poca regulación en el sistema, y por lo tanto las universidades, los establecimientos educacionales de educación superior tampoco, no todos cumplen con la normativa vigente, ni están siendo seguidos en términos de lo que están haciendo, y bueno, todo eso está ahora cambiando en cierta forma. Y yo creo que los cambios se van a ver muy en el futuro. Es importante que lo hagamos, yo creo que tiene una importancia en términos del sistema educativo en sí, en términos de que realmente creo que va a mejorar la calidad en general del sistema, pero aparte se recupera el Estado también como en su rol no solo de regular los mercados, sino que en su rol de participar como agente creador de la educación, que es un espacio en el cual todos los niños y jóvenes nos encontramos como iguales y ciudadanos. Entonces creo que en ese sentido se recupera. Y es importante también porque finalmente es una de las primeras áreas de las políticas sociales que se piensa desmercantilizar en cierto sentido. Porque nosotros tenemos muchas políticas sociales que en realidad entendemos como asignadas en el mercado, en salud, en vivienda, en pensiones, ¿sí? Sería como la primera área que realmente sale de esta lógica. En algún aspecto. Y esa yo creo que es la importancia. Nosotros tenemos una de las tasas de participación laboral femenina más bajas de la región y también en el contexto internacional. Y es bastante paradójico porque en educación a las niñas en los colegios les va mejor que a los niños. En términos de las habilidades cognitivas, ¿ya? Sin embargo, cuando llegan a la prueba de selección universitaria, a los niños les va mejor que a las niñas en promedio, a los jóvenes. Y luego las mujeres entran a la institución de educación superior en igual porcentaje que los hombres. Y de hecho terminan mucho más rápido y más que los hombres, o sea, los hombres tienden a postergar mucho más sus estudios y a no completarlo. Sin embargo, en el mercado laboral eso no se refleja para nada. Y entonces la pregunta es, ¿qué está pasando? Y hay un montón de estudios, o sea, hay muchos estudios que lo que hacen es ver distintas etapas de cómo la discriminación hacia la mujer afecta las decisiones de la mujer.
Entonces no es un tema, si uno mira el mercado laboral, dice ahí son los empleadores los que están discriminando a la mujer. Sí, ahí hay un tema. Sin embargo, hay un montón de temas que nosotros no observamos en los datos que también afectan esos resultados posteriores. Y tiene que ver justamente con la niñez y con la enseñanza escolar. Si durante la enseñanza escolar no se les enseña a las mujeres, en el fondo, de forma paritaria, en el sentido de incentivos a qué es lo que pueden ser y estudiar, o sea, si no se les dice, si desde pequeñas se les está inculcando la cocina en vez de la ciencia, o el jugar o de tejer en vez de hacer técnico un mueble, en el fondo, por decirte algo. Entonces eso se va repitiendo y en el fondo los mensajes que transmiten los profesores, los mensajes que transmite toda la sociedad hacia la mujer y el rol que cumple en la sociedad tiene que estar acorde o sea, tiene que ser un mensaje mucho más paritario. En nuestra sociedad los mensajes no son así. Los mensajes de todos los diseñadores de políticas públicas, los mensajes sociales, los mensajes, incluso los mensajes que tienen la media, o sea, la publicidad, los programas de televisión, y casi uno ni se da cuenta, tiene que venir un extranjero a decirnos, oye, pero qué machista es Chile. Los mensajes son con un tinte de discriminación de género que luego sí se refleja en las decisiones que toman las mujeres, se refleja en las decisiones de qué es lo que van a estudiar, se reflejan en las decisiones después laborales, porque en el fondo se casan y los datos indican eso, o sea, las mujeres se casan, independiente si tengan o no hijos, se casan y dejan de trabajar. Y entonces hay un tema ahí de valores, y eso no se soluciona solamente cuando son adultas, eso se soluciona en la primera infancia y durante los años de escolaridad. Y ese es un tema mucho más delicado, como ya de segunda o tercera derivada, en el sentido de que es más profundo, que está en el vínculo que tiene que ver con el currículum a lo que pasa dentro de la sala. Pero también es un tema económico en el sentido de que como el sistema ha estado funcionando según lógicas de mercado, entonces, ¿qué pasa? Que en la lógica de mercado se invierte más en aquel individuo que va a ser más rentable con posterioridad. ¿Y cuál es el individuo más rentable? Bueno, el que tiene mayores ingresos en el mercado laboral. ¿Y cuál es el que tiene mayores ingresos? El hombre. Entonces, si yo me voy en la lógica del mercado, tendría que invertir más en los hombres que en las mujeres. Las mujeres no son una inversión rentable. Y entonces esa misma lógica, así dicha, parece bastante fuerte, pero es un poco la lógica que hay detrás también del sistema educativo. Y entonces cuando yo digo no voy a tratarla en la lógica del mercado, la educación es un derecho social, educo para formar ciudadanía, para tener ciudadanos, para potenciar los talentos de todas las personas, entonces voy respondiendo una pregunta distinta y es en términos de género, eso sí afecta cómo yo voy a educar adentro de la sala a un sector de población que ha sido sistemáticamente discriminada durante los años. Bueno, la importancia de la plataforma de mujeres es que convoca a distintas profesionales de distintas áreas para poder visualizarlas mucho más en sus opiniones de política pública. En general en el país lo que vemos es que las mujeres no están sentadas en la mesa, como se dice, y por lo tanto esta plataforma lo que permitiría es también visualizarlas mucho más, es decir, hay mujeres en distintas áreas de las políticas públicas, hay mujeres
expertas y con opinión, y por lo tanto esto suma a una serie de otras políticas públicas que deberían existir para equilibrar un poco la discriminación de género. Queríamos invitar también a que cualquier mujer que esté mirando este programa y esta plataforma se comunique con Hay Mujeres, con la organización, para que la podamos conocer y ojalá crecer y difundir.